la gloriosa, la que ha muerto a la carne, pero vive la vida en el Espíritu. Amén. Que tiene la naturaleza de Cristo. Que tiene la naturaleza de Cristo. Por eso es que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, volvemos al principio. Dios le dio la promesa a Abraham, que le dijo: de tu simiente serán benditas, ¿qué cosa? Y cuando leemos en Gálatas capítulo 3, ¿qué nos trae al recuerdo? (3:16). Ahora bien, a Abraham fueron hechas, ¿qué dice? Y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, ¿qué dice? Entonces, cuando dice en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, ¿de quién estaba hablando? Según la Escritura, ¿de quién estaba hablando? De Cristo. Y en su simiente, la cual es, ¿qué dice? Es Cristo. ¿Por qué? Porque el único que puede ser transformado es el que tiene la simiente de Dios. El nacido de nuevo es el que tiene la genética de Dios. Por eso urge ya no predicar un evangelismo light, ya no un evangelismo tradicional, ya no un evangelismo sacado de internet. Urge predicar el evangelismo establecido en el reino de Dios, porque no podemos tener solo gente o personas establecidas en un local que están pensando que son iglesia, pero no son nacidas de nuevo. La iglesia de Cristo es la iglesia que es nacida de nuevo. Amén. 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 Una vez llegó preocupado un pastor conmigo y me dice: fíjese que tengo 300 hermanos en la iglesia, 300 discípulos, pero de ellos solo hay como 30 que realmente están metidos en el diseño y están haciendo la voluntad de Dios. Le dije: entonces tu iglesia solo son 30, los demás no son iglesia, solo son oyentes, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, los demás no. Y entonces, ¿qué hago con los demás? Pues llévalos a que se arrepientan, llévalos a que sean iglesia, y si no quieren, pues no puedes hacer nada más, porque no eres tú el quien vas a transformar, sino es el Espíritu Santo. Tu responsabilidad es guiarlos a toda verdad y guiarles a la verdad de Dios. Y si no quieren, pues no han nacido de nuevo. No te preocupes, trabaja con los que han nacido de nuevo. Preocúpate por los nacidos de nuevo. Trabaja con los nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque solo los nacidos de nuevo van a dar fruto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y también dice quiénes son los que van a dar fruto según Juan 15. El que está en mí, ¿qué dice? Y yo en él, no otro, lleva mucho fruto. ¿Quiénes son los que van a dar fruto entonces? Los que están en él y él en Cristo. O sea, los que han crucificado y están crucificados juntamente con Cristo. Entonces, por esas razones que debemos de entender y comprender qué es la iglesia gloriosa o qué es la iglesia en sí. Es la iglesia cambiada, es la iglesia nacida de nuevo. Amén. Amén. Aunque sea apóstol, aunque sea profeta, aunque sea evangelista, aunque sea pastor, y aunque sea maestro, discipulador y lo que sea, si no he nacido de nuevo, no soy iglesia. La función apostólica solo es un nombramiento. Lo que me hace iglesia no es por ser apóstol, lo que me hace iglesia es porque soy nacido de nuevo. Amén.
Amén. Amén. Aleluya. Lo que me hace discipulador no es por el cargo, es porque soy nacido de nuevo. Lo que me hace iglesia no es porque el pastor me dio la oportunidad de tocar, no, es porque soy nacido de nuevo. Por eso soy iglesia de Cristo. Y eso es lo que Pablo está volviendo a la iglesia de Galacia, hacia ese entendimiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No me respondan, pero ¿cuántos estamos con Cristo juntamente crucificado? Ese es el punto hoy muy importante. ¿Cuántos pastores hacemos lo que queremos? ¿Cuántos discipuladores hacen en el grupo lo que quieren? ¿Cuántos hermanos en la iglesia hacen lo que quieren? Eso significa que no estamos con Cristo juntamente crucificados. Porque yo no debo hacer lo que quiero, sino yo debo hacer lo que Cristo estableció de lo que quiere que yo haga. Por eso Pablo, cuando el Señor se le aparece, ¿qué es lo primero que él dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la iglesia de Jesucristo. El que sigue el diseño, el que sigue el plan, el propósito del Padre, esa es la iglesia nacida de nuevo. Amén. ¿Por qué entonces hay que predicar el nuevo nacimiento? Porque es necesario nacer de nuevo. Amén. Amén. Muy bien, entonces en primer lugar, la iglesia gloriosa es una iglesia cambiada. En segundo lugar, ¿qué dice ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo, ¿qué dice? Una iglesia entonces que ya no vive ella. Pero entonces, ¿yo qué soy? Entonces, ¿yo dónde estoy? ¿Y yo qué valgo entonces? ¿Qué valen mis ideas? ¿Qué valen mis qué? Mis planes. ¿Qué valen mis qué? Mis conceptos, mis anhelos, mis metas. Es una iglesia no solo cambiada, sino es una iglesia que ya no vive ella, sino que entiende que vive para Cristo y haciendo la voluntad del gobierno del Espíritu en su vida. Es una iglesia que entiende que ha sido sometida al gobierno de Dios. Por eso Pablo entendió eso cuando se convierte. Entendió que entrar a la iglesia era entrar al gobierno de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando lo evangeliza, cuando le habla y él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué está haciendo él? Poniéndose a disponibilidad, a disposición de Jesucristo. Y por eso es que le dice Jesucristo: ve a la calle derecha y ahí se te dirá, y entra en tal y tal casa y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué significa eso? Que le enseñó a seguir, ¿qué cosa? Directrices. Que le enseñó que la vida en Cristo es gobierno. Que le enseñó que la vida en Cristo es ser trasladados de un reino, pero es llevado a ¿qué cosa? A otro reino. Es un cambio de reglas. Estas son reglas según el mundo, pero estas son reglas según ¿qué cosa? El gobierno de Dios. Las reglas del Espíritu. Por eso dice: ya no vivo yo. El problema de la iglesia es que todavía vivimos queriendo ser iglesia, pero todavía nosotros mismos. Por eso Jesucristo dijo en Juan 5:30, y lo vamos a leer en varias versiones. Juan 5:30, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Cristo mismo? Fíjese que Cristo lo dijo así. ¿Qué dice?
No puedo yo hacer nada por mí mismo. No es incapacidad, sino que es que él entendía, que Cristo mismo entendía que ¿qué? Que estaba en el gobierno del Padre. Vino aquí para hacer la voluntad del Padre. No vino aquí para hacer lo que él quería. No vino a hacer aquí para hacer lo que él se le ocurría, sino vino aquí para hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Él vino aquí a edificar la iglesia que el Padre trazó. Él no, aquí se le ocurrió el plan de la iglesia. No dijo la iglesia yo la quiero así. Él vino a cumplir y está cumpliendo el propósito que el Padre trazó desde el principio de la creación. Amén. No hay nada nuevo. Él está realizando lo que el Padre trazó desde antes de la fundación del mundo. No fue un invento de Jesús. No fue que dijo, bueno, los judíos o el pueblo es así, yo voy a hacer la iglesia así. No es sustituir algo, es hacer algo que Él ya planificó y ahora lo está haciendo realidad a través de la obra del Espíritu. Pero para eso Él dijo, yo no hago nada, ¿qué cosa? Por mí mismo. El problema es que la iglesia, ministerios, hacemos las cosas por nosotros mismos. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros asumimos que el Espíritu Santo nos está diciendo, lo que nosotros pensamos que es inspiración del Espíritu. Y por eso es que la iglesia está como está. ¿Por qué razón? Porque estamos asumiendo y estamos haciendo lo que nosotros queremos, mientras que Jesús, ¿qué dijo? Mire, la posición de Cristo muy diferente a la posición de la iglesia hoy. Hoy es la iglesia la que le dice a Jesucristo qué es lo que debe hacer. Si no, solo déjeme poner un ejemplo. Y no es que tenga don de sospecha, sino sencillamente yo fui también parte de esto hasta que lo entendí. Señor, te pido que bendigas al hermano, te pido que hagas esto, que lo transformes, te pido que la iglesia sea así, te pido que esto, Señor, yo que tengo estos planes, este año yo quiero hacer esto y esto y esto. Y tenemos a un Jesucristo como que, como el servidor y no como el amo. Señor, hoy voy a ir al Congreso, guarda la casa, protege al perro, mira el gato está ahí. No quiero que nada le pase, Señor, que cuando venga regrese todo y lo encuentre todo igual como lo dejé, Señor. Es un policía de seguridad, ¿verdad? Señor, que ahora que este avión se va, que no se caiga, Señor, porque quiero regresar a contarle a la iglesia gloriosa. Lo tenemos como un sirviente. Estamos haciendo nosotros lo que queremos y le estamos diciendo a Jesús que haga lo que nosotros queremos. Padre, tú sabes que mi hijo está así, no anda muy bien, Señor, pero transforma, cámbialo, Señor. Le estamos diciendo lo que queremos, cuando es nuestra responsabilidad guiarlo en el camino del Señor. Le estamos a Él echando toda la responsabilidad. Eso no es ya no vivo yo, ese es vivir nosotros. La iglesia gloriosa no es una iglesia cambiada, sino una iglesia que ya no vive ella, ya no hace las cosas no por incapacidad, sino porque sabe que está en el gobierno del Espíritu, que ahora son otras reglas, que ahora son otros principios, que ya no es el sistema del mundo. Y si hablamos de sistema, llamémosle, ese es el sistema del reino de Dios. Por eso dice que fuimos predestinados para hacer ¿qué cosa? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y la palabra conforme, ¿qué significa? Conformado significa que se sigue un modelo, que se sigue una regla, que todo se hace en base a los principios que están establecidos. Pero hoy es la iglesia conformada como ella quiere. Hoy es la iglesia la que decide cómo se va a presentar. Hoy es la iglesia la que decide, no, eso no se puede.
Eso de que vamos a ser santos, eso es imposible, no se puede. La iglesia determina eso. Cuando el Señor dice: sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo. Mire qué diferencia. Y la iglesia es la que define la doctrina. La iglesia es la que define qué va a hacer, si cree en la sanidad o no cree en la sanidad. Ahora hay un sinfín de congregaciones que no creen en la sanidad divina porque ellos determinaron no creer. Cuando yo veo en la escritura que dice: yo soy Jehová tu sanador. Entonces no es lo que determina la iglesia, sino es lo que el Padre ya determinó. Por eso es que la iglesia gloriosa es la que ya no vive ella. Ahora, ¿por qué no vive ella? Porque ha sido puesta una nueva ¿qué? Naturaleza, la naturaleza de Cristo. Y veamos algo glorioso aquí. Y volvamos a Gálatas para hablar de Abraham. La escritura es hermosa. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 14? Todos juntos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué cosa? Otra vez, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué cosa? Otra vez. Otra versión ahí, leámoslo. La PDT dice: Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo, para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. ¿Qué otra versión? Nueva traducción viviente. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Le dio la promesa, no solo de bendición, sino le dio la promesa de ¿qué? Según ahí, ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y para qué quiere Dios que recibamos su bendición? Para que por la fe recibamos, ¿qué dice? La promesa de ¿qué? Del Espíritu. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo no fue solo profetizado por Joel, sino la obra del Espíritu Santo en la iglesia fue ¿qué cosa? Fue dicha desde el tiempo de ¿cuándo? ¿Desde el tiempo de cuándo? De Abraham, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque es por medio del Espíritu que se efectúa el entrar en el gobierno de Dios, que somos nacidos de nuevo, no solo por el agua, sino por el Espíritu. Y ahí es donde es puesta la nueva naturaleza en Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. Y por eso le dice de la simiente de Abraham. Y ya vimos que en Gálatas dice que la simiente de Abraham es Cristo. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando dice de la promesa del Espíritu, ¿qué está hablando? Que es únicamente por la obra del Espíritu que yo recibo la naturaleza nueva y soy introducido al gobierno de Dios. Entonces ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La promesa del Espíritu fue dada desde el tiempo de ¿cuándo?
de Abraham. Y por eso es que Cristo, aquí en Hechos capítulo 1, y versículo 4, Hechos 1:4, ¿qué dice? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? ¿La promesa de quién? ¿Y cuál es la promesa del Padre? ¿Y a quién le dijo y a quién le prometió el Espíritu Santo? ¿Dónde es donde estableció la promesa del Padre? Generalmente cuando hablamos de la promesa del Padre nos vamos a Joel. Sí, Joel expresó lo que ya había sido dado ¿a quién? Abraham. ¿A quién le fue dicho que a través de la fe los gentiles iban a recibir el Espíritu Santo? Abraham. Entonces la promesa del Padre, ¿en dónde está fundamentada? ¿En quién? En Abraham. Por eso es que Cristo les dice: esperen la promesa de quién, del Padre, lo que fue dicho en Abraham. ¿Por qué? Porque es nueva naturaleza que es puesta en la vida de las personas. La vieja naturaleza es dejada y viene la nueva naturaleza a través de la obra del Espíritu. Por eso es que hay que nacer del agua, pero hay que nacer ¿de qué? Del Espíritu. Y la promesa del Espíritu es precisamente para eso. Voy a decir algo que quizás revolucione a algunos o les mueva la silla a algunos, pero para eso me trajo el Espíritu Santo aquí. En ninguna parte de la Escritura encuentro yo que el Espíritu Santo viene a nosotros para hacernos pentecostales, pero sí encuentro cantidad de versículos que nos dice que el Espíritu Santo viene para hacernos espirituales, que es muy diferente. Es para poner la vida de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Es para hacernos espirituales. No es para seguir una tradición, no es para seguir un sistema, es para seguir la vida de Cristo, para hacernos espirituales. Y eso es lo que dice aquí en Efesios capítulo 2 y versículo 33. Efesios 2:33, ¿qué dice? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido, ¿qué dice? Del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué dice Pedro? Al principio en Hechos 2 les habla de que esto fue lo profetizado por Joel, pero les está hablando de la experiencia. Esto es lo que ustedes están viviendo. Pero cuando les habla ya de la promesa, les habla de la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué? Para que recibiésemos la bendición de Abraham, para que por medio de eso, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque solo se es nueva criatura a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que somos sumergidos en el reino de Dios para vivir bajo ya no el sistema antiguo, bajo conformados a este mundo, sino conformados a la vida de Jesucristo en nosotros. En otras palabras, la llenura del Espíritu Santo no es solo para hablar lenguas. El Espíritu Santo viene en usted y en mí para establecer la vida de Jesucristo y su naturaleza en cada uno de nosotros. Eso es en realidad el verdadero avivamiento. El avivamiento no es una iglesia que habla solo lenguas. No digo que no habla, que habla solo lenguas. El avivamiento no es una iglesia solo que hay milagros. El avivamiento es una iglesia que vive la vida de Cristo, que tiene la naturaleza de Cristo,
que tiene la vivencia de Cristo, que ya no vive ella, sino que vive bajo el gobierno del Espíritu. Eso es la iglesia gloriosa. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu es ¿para qué? Para poner la naturaleza de Jesucristo en nuestra vida y que sea expresada. Por eso Pablo dijo, ¿qué cosa? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son ¿qué? Y por eso dice, Cristo en vosotros, ¿qué es? ¿Y cuál es el propósito del Padre en su oración? Para que ya no sean una sola cosa, así como tú en mí y yo en ti, así ellos sean también ¿qué? En ellos, yo en ellos y ellos en mí. Eso es la vida cristiana. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no es solo para que hablemos lenguas. Gloria a Dios, y yo hablo muchas lenguas y me encanta hablar lenguas, pero eso me edifica. Pero el Espíritu Santo no vino solo para que hable lenguas. El Espíritu Santo vino para transformarme y meterme al reino de Dios, y que yo viva conformado a las reglas del reino de Dios. Por eso es que ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Qué significa ya no vivo yo? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué cosa? No lo que nosotros querramos, sino lo establecido por el reino de Dios. Que vamos a hacer según lo que el Padre dijo que debiésemos ser. Porque la iglesia es precisamente no solo el plan, sino el propósito de Dios y lo que Él ya dijo que usted y yo debemos de ser. Amén. Amén. Ahora, ya no vivo yo, más que, más vive Cristo en mí. La tercera cosa es la iglesia gloriosa. No solo es una iglesia cambiada, no es una iglesia que ya no vive ella y que está en el gobierno de Dios, sino es una iglesia que expresa a Cristo. Una iglesia que manifiesta a Cristo por causa de naturaleza, por causa de la nueva naturaleza en Cristo. Es una iglesia que expresa la realidad de Cristo. ¿No fue esa la queja de Pablo a la iglesia de Colosa en Colosenses 1:3? Colosenses 3:1. ¿Qué dice? Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. ¿Qué más? Les está hablando a resucitados, pero resucitados que estaban viviendo bajo otro gobierno. Sus prioridades eran otras. No estaban expresando a Cristo. Entonces no es una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es la que revela a Cristo, la que expresa a Cristo, la que vive según la naturaleza de Cristo. ¿Por qué razón? Dice el versículo 4. ¿Qué dice? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Cuando Cristo vuestra vida, ¿qué dice? Se manifieste. ¿Cuál es la iglesia entonces gloriosa? Es la que manifiesta, ¿qué cosa? Como ya no vive ella, ahora expresa ¿a quién? A Cristo. ¿Qué es lo que nos dice de Cristo en Hebreos 1:3? Hebreos 1:3, ¿qué dice que es Cristo? Y eso tiene que ser la iglesia en relación a Cristo. Lo vamos a leer en diferentes versiones. Hebreos 1:3, ¿qué dice?
el cual siendo el resplandor de su gloria, alabado sea su nombre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es Cristo? ¿Qué era Cristo? El resplandor, ¿qué dice? Siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué más? Y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál debe ser o qué debe ser la iglesia gloriosa? El resplandor de su gloria y la imagen misma, no otra, no parecida. La imagen misma ¿de qué? De su sustancia. Así como Cristo era el resplandor y la misma imagen del Padre, ahora la iglesia tiene que ser ¿qué cosa? El resplandor y la misma imagen de Jesucristo. Amén. Amén. Repita conmigo. Así como el Padre era el resplandor de su gloria y de su misma imagen, así la iglesia tiene que ser el resplandor de la gloria de Cristo y su misma imagen. Amén. Amén. ¿Cuál es la iglesia gloriosa entonces? La iglesia que expresa ¿qué cosa? El resplandor de su gloria y la misma imagen de ¿qué dice? De su sustancia, no es otra. Es la misma sustancia. Y cuando está hablando de sustancia, ¿de qué está hablando? De su simiente, de su semilla, no puede ser cambiada. Por lo tanto, solo los cambiados, solo los transformados son los que van a tener la imagen de Jesucristo, y solo los que tienen la imagen de Cristo es la iglesia que ha sido preparada, como dice en Apocalipsis 19:7, que es la iglesia preparada, la iglesia que es la esposa del Cordero. Por eso urge la imagen de Jesucristo en nuestra vida, y que la iglesia viva según el resplandor de ¿qué? De su gloria. ¿Y por qué es que la iglesia puede vivir según el resplandor de su gloria? Porque él ya dijo en Juan 17, ¿qué dijo? La gloria que me diste, ¿qué dice? Yo se las he dado. Si alguien me ayuda con ese versículo. Versículo 22, Juan 17, 22, ¿qué dice? La gloria que me diste, mire qué lindo, la gloria que le dio al Padre, la misma gloria, con la misma cantidad, con el mismo poder, con la misma eficacia. Esa misma gloria es la misma gloria que le dio ¿a qué? A la iglesia. ¿Por qué la iglesia puede ser gloriosa entonces? Porque ya Cristo le dio ¿qué cosa? Su gloria. Porque ya Cristo la dotó de su gloria, la misma gloria que le dio el Padre, que fue lo que hizo que Jesucristo, como un humano aquí en la tierra, como un humano, reflejara la naturaleza del Padre. Y por eso es que la iglesia, que es compuesta por hombres y mujeres, por seres humanos, pueden resplandecer la gloria del Padre, vivir según la imagen del Padre. ¿Por qué? Porque así como a Cristo le fue dado su gloria, la gloria del Padre, Cristo le dio esa gloria a la iglesia. La gloria que me diste yo les he dado. Algunos dicen, y he oído a predicadores que dicen, Dios no le da la gloria a nadie. Yo miro aquí que sí le dio la gloria. A mí me la dio. A usted se la dio. La gloria que me diste yo se las he dado. Amén. Pero ¿para qué? No para que nos sintamos la mamá de Tarzán, sino para que vivamos según el resplandor de su gloria
y viviendo en la misma imagen de su sustancia, que expresemos la imagen de Jesucristo. Y la otra razón por la cual la iglesia sí puede ser gloriosa, porque ahí mismo en Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También que los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué más? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, ¿qué dice? Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué la iglesia puede ser gloriosa? Porque ya lo hizo. Lo que pasa es que nos debemos meter a la vida del Espíritu para vivir según su ¿qué? Según su propósito, según lo que Él ya determinó. Leámoslo en otra versión, por favor. Sí, en la hispanoamericana dice: estamos seguros además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio, porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó. A quienes llamó, los restableció en su amistad, y a quienes restableció en su amistad, los hizo partícipes de su gloria. Los hizo partícipes de su gloria. Alabado sea su nombre. La